Lo saludo directamente a Néstor Míguez, quien es presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, doctor en Teología y diplomado superior en Antropología Social y Política. Lo saludo primero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto saludarlo a usted y a su audiencia. Gracias, muy amable por atendernos. La verdad que estábamos buscando referentes como usted, porque en este año en sí se habló mucho de la incidencia en ciertas cuestiones, no solamente de la Argentina, sino de otros países, de las iglesias evangélicas. A ver, la participación determinante de las iglesias evangélicas en la cuestión de la despenalización del aborto, por ejemplo, y se habló mucho de la incidencia de las iglesias evangélicas en la elección en Brasil, de la elección de Bolsonaro, al fin la elección que termina dándolo como presidente a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, como nuevo presidente de la República Federativa de Brasil. ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué fuerza tienen ustedes? ¿Cómo se ven después de esto que se los pone y se los enmarca en este año tan particular a ustedes con otro, como un sitial de poder mucho más fuerte? Bien, yo creo que hay que hacer dos o tres. En primer lugar, Sí. Las iglesias evangélicas son muchas y no todas tienen el mismo pensamiento en torno de todas las cuestiones. Englobar las iglesias evangélicas como un todo que apoya a Bolsonaro o está en contra de la despenalización del aborto es una generalización injusta. Si bien uno puede decir que hay una mayoría evangélica que rechazaba la despenalización del aborto, dentro de esa mayoría, disculpa el ruido de fondo, pero estoy en un aeropuerto. Sí, lo sabemos. Pero dentro de esa mayoría hay matices. Hay quienes tienen una posición muy extrema, hay quienes tienen una posición intermedia, reconociendo que el aborto puede ser necesario en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones, y hay otros que tienen una posición totalmente abierta y permisiva. Lo mismo pasa con el tema de Bolsonaro. Es decir, la población evangélica en Brasil puede estar entre el 18 y 20%. Yo sé, por conversaciones personales, que no la totalidad de esos apoyaron a Bolsonaro. Usted piense que otra candidata, Marina Silva, también es evangélica, pentecostal, desde hace muchos años, muchos más que Bolsonaro, y sin embargo no sacó el apoyo, es decir, el mismo apoyo. Bolsonaro no llega a la presidencia por los evangélicos, si bien puede ser que una parte del voto evangélico haya ido hacia él, sino que llega con más del 50%, lo cual implica que muchas personas católicas o de cultos diversos también lo han apoyado. Es decir, me parece que si bien algunas fuerzas evangélicas aparecen como un factor, se interesa en la política como un actor que no estaba presente, digamos, 15 o 20 años atrás de la misma manera, tampoco es posible atribuir todo a la presencia evangélica. En el caso, por ejemplo, del aborto, usted usó la palabra determinante. Yo creo que fue un factor que incidió, pero no creo que haya sido determinante. De hecho, la Iglesia Católica, que tiene mucho más seguimiento que las iglesias evangélicas, también se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto. Y hay hay una senadora evangélica contra el resto, que son la mayoría católicos. De manera que yo creo que es cierto, apareció un actor nuevo en la política que antes no había tenido el mismo grado de incidencia, pero que tampoco es tan, no se cree. Y me permito agregarle algo más. ¿Cómo no? Los que votaron, los evangélicos que votan en líneas más conservadoras, lo hacen por la presencia de políticas conservadoras, más que por ser evangélicos, ¿no es cierto? Es decir, apoyan ciertas políticas porque están vinculadas con cierto moralismo, con cierta
manera de entender la vida que forma parte de la herencia del sector puritano de los evangélicos, porque no todos los evangélicos vienen de la misma tradición. Ciertamente los luteranos no estarían ubicados en el mismo lugar. Claro. La consulta es si esta visualización o este nuevo escenario no va a terminar absorbiéndolos como actores de reparto en la política. Digo, los políticos, ahora hemos visto políticos que hasta se hacen evangelistas ahora, políticos que buscan exclusivamente el voto de los evangelistas, ¿no pueden llegar a quedar enredados con la política? Sin duda, eso está pasando. Es decir, a un actor político vos le prometés un 15% de votos, aunque los evangélicos en Argentina, según los últimos estudios, no pasan del 10%, pero les prometés un 8% de votos que puede hacer una diferencia para ganar una banca o cosas así, y van a tratar de hacerse amigables, ¿no es cierto? De manera que sí, sin duda, ese riesgo existe de los dos lados. Existe de algunos dirigentes evangélicos que están buscando ciertos niveles de poder por sus propios intereses o ambiciones e intereses de ciertos políticos que quieren transar, digamos así, perdón por el uso de la palabra, con los evangélicos para asegurarse una diferencia de votos que les pueda ayudar a conquistar algún espacio que están buscando, ¿no? A ver, ustedes, le voy a usar un término coloquial y espero que sepa entenderme cuál es la génesis de mi pregunta y no malinterpretarlo. ¿Ustedes están pescando en el descontento de la Iglesia Católica? ¿Ustedes están teniendo adeptos basándose exclusivamente en aquellos que se van desencantados del catolicismo o están en otro camino? Y nuevamente, no todos los evangélicos operan de la misma manera. Yo tengo que decir, la Iglesia Metodista y la mayoría de las iglesias que integran nuestra federación, no estamos a la búsqueda de descontentos, estamos proponiendo un mensaje. Y hay gente que se encuentra más apelada, más llamativa, o tiene una experiencia de fe distinta, renovada, a partir de escuchar ese mensaje, probablemente porque el mensaje que recibía anteriormente no llegó a satisfacerlos o no sintieron que podía ser ese el mejor camino para encontrarse con su Dios. Pero no es porque estamos buscando en el descontento, sino porque estamos proponiendo algo que para alguna gente puede resultar convocante, un llamado a la fe en una forma que anteriormente no habían sentido. Yo creo que, digamos, hay que distinguir, y nosotros lo hacemos, entre evangelización y proselitismo. No nos interesa el proselitismo, por lo menos al sector de iglesias evangélicas que yo represento. Sí nos interesa la evangelización, dar un mensaje de esperanza, de paz, de justicia, de reivindicación de la dignidad del ser humano, de una cercanía con el Cristo que se hace presente en mi vida, ¿no es cierto? De una liberación espiritual que debe acompañar con una liberación en todos los órdenes de la vida. Eso proclamamos. Y hay gente que siente que eso verdaderamente les cambia la vida y adhiere a ese evangelio, ¿no? Hoy en día, y esta es la última consulta nada más, sabemos que está previo a un embarque, se habló y mucho en estos últimos días del financiamiento de la Iglesia Católica. ¿Ustedes tienen alguna opinión sentada sobre este tema? Sí, claramente. Nosotros creemos que es injusto que nosotros, que no somos católicos, con nuestros impuestos estamos financiando a la Iglesia Católica. Me parece que genera una discriminación, un privilegio. Ahora, a eso hay dos salidas. O que el Estado financia todas las iglesias, lo cual nos parece que no sería conveniente porque crea una dependencia que le quita libertad a la proclamación evangélica,
o que el Estado no financia a nadie y cada iglesia, como hacemos nosotros, busque sus propios recursos. Ahora, con que el Estado no le acerque esos 130 millones de pesos a la conferencia episcopal, no se soluciona el problema de la relación entre iglesia y Estado. Es mucho más complejo, tiene que ver con situaciones culturales, con acuerdos de poder, con relaciones, digamos, bajo la superficie, y eso requiere algo más profundo que simplemente discutir el tema financiero. Néstor Míguez, le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable, gracias. No hay por qué, gracias a usted. Que tenga buen día a usted, sus oyentes, y la bendición de Dios para todos. Gracias, gracias. Que tenga buen domingo. La misma aspiración para usted, que tenga una muy buena jornada. Néstor Míguez, quien es, a ver, lo voy a leer bien, presidente de Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y pastor de la Iglesia Evangélica Metodista de la República Argentina.